Nicaragua Empresaria. Ya regresamos. Estimados televidentes, gracias por continuar en sintonía de Nicaragua Empresaria. Conversamos con el embajador de Francia en nuestro país, Antoine Joly. Hablábamos de las reuniones de los 23 consejeros de comercio exterior. En FUNIDES también se reunieron con esta fundación que les presentó seguramente un panorama de cómo está macroeconómicamente Nicaragua y dónde son las potencialidades de inversión. Eso también les debe haber causado alguna impresión positiva. Sí, yo que sí, seguro que la presentación de por Nicaragua, de FUNIDES, del COSEP, fue una presentación muy positiva y podemos ver que hay un potencial enorme aquí en Nicaragua. Por ejemplo, en el sector de la energía limpia. Ahorita tenemos una agencia de desarrollo que se llama Proparco, que financia proyectos aquí en Nicaragua, financia el proyecto es parte del financiamiento del proyecto de San Jacinto sobre la energía geotérmica. Y también son socios de un gran proyecto de eólica en Rivas. Entonces, este sector me parece muy interesante y podemos hacer más, no solamente para financiar, pero también para que empresas francesas podrían hacer inversiones en este sector, en particular en el sector de la geotérmica. Pero lo que es muy interesante también es el intercambio entre la situación, las informaciones sobre la situación de Nicaragua, pero también sobre nuestra situación. Porque podemos ver en todos los televisiones y también las noticias que tenemos una crisis en Europa. Sí, tenemos una crisis muy fuerte, es la verdad. Pero también yo creo que debemos decir un poco más que el mercado europeo es el primer mercado del mundo en materia de consumación. Y también yo creo que debemos decir que la zona euro, hablamos mucho del euro, la crisis del euro, y me parece que es muy importante que las empresas nicaragüenses no tienen solamente la imagen de una crisis en Europa. Por ejemplo, la zona euro tiene un excedentario de su balanza de pago de 49.9 mil millones de euros durante los 12 meses. 49.9 mil millones excedentarios en el pago la balanza de pagos. Y también nuestro comercio exterior, nuestro comercio internacional, la zona de euro tiene un comercio excedentario. El mes de agosto fue de 6.6 mil millones de euros de comercio excedentario. Y en julio fue de 14.7 mil millones de euros. Entonces, durante los 2 días, pudieron los empresarios franceses ver que hay posibilidades en Nicaragua, pero también esperé que los nicaragüenses, las empresas nicaragüenses pueden ver que el acuerdo de asociación entre Unión Europea y América Central será un suerte muy fuerte para trabajar más sobre el primer mercado del mundo. Y sí, tenemos una crisis, sí, seguro, muy fuerte. Pero también que tenemos un potencial también de comercio para los empresarios nicaragüenses que podrán vender más langostas, pero también más zapatos. A eso iba porque es cierto que, bueno, en toda crisis hay una oportunidad.
Sí. Y hay que ver esta crisis europea también como una oportunidad para países como nosotros para abrir esos mercados y poder llevar productos que en este momento no vendemos. ¿Qué cree usted que los empresarios nicaragüenses, productos que nosotros tenemos aquí, que puedan ser del interés de empresarios franceses? Bueno, seguro que hay los productos agrícolas, porque compramos ahorita café, pero podríamos comprar mucho más cacao, por ejemplo. Y yo espero que un francés podría hacer una inversión en este tema del cacao, porque Francia le gusta mucho el cacao, el chocolate, y Nicaragua tiene un potencial enorme. Hace años había una historia entre Francia y Nicaragua sobre el tema del cacao con el chocolate Meunier. Hay una valle que se llama Valle Meunier en Andaime. Entonces, podemos comprar más productos agrícolas. Pero también yo creo que podemos comprar artículos, productos industriales. Compramos muchos artículos, muchos productos de China. Usted tiene zonas francas. Entonces, lo que yo diré sobre los zapatos, podríamos comprar también más cuero industrial. Sí, más ropas y entonces que van a venir de las zonas francas de Nicaragua. Entonces podemos comprar más productos agrícolas, pero también yo creo que Europa y Francia pueden comprar más. Ustedes son con competencia con China, con Asia, y bueno, hay dificultades porque hay infraestructura la infraestructura. En medio de la crisis, sin embargo, es cierto que China, otros países le venden a la Unión Europea, pero nuestros productos, en este caso Nicaragua, pueden ser con un precio mucho más barato que en los otros países. Sí. Y eso es una oportunidad de abrir el mercado. Sí, seguro que sí. Y bueno, no hay un puerto directamente sobre la costa atlántica en Nicaragua. Entonces es una de las dificultades. Esa es una de las debilidades nuestras. Para vender a Europa, porque hay que ir a Limón o hay que ir en un otro puerto al norte. Entonces sí, ese es un problema porque cuesta mucho más. El señor Ponson, que trabaja aquí en Nicaragua, que vende en Europa productos, por ejemplo, sobre el sector de madera, dice que sí, eso es un precio más por los productos de Nicaragua. Y entonces el proyecto de hacer un puerto en la costa atlántica sería una buena idea y una posibilidad más para que los productos puedan venir sobre nuestro mercado con un precio más bajo. Al final de este encuentro con COSEP, FUNIDES, PRONIcaragua, ¿qué quedó en la mesa? ¿Habrá posibilidades de que estas empresas francesas vengan a hacer inversiones en nuestro país? Sí. La razón es porque tenemos ahorita una oficina permanente en la Embajada de Francia, que es la oficina del inicio de una cámara franco-nicaragüense. Entonces, si hay empresas francesas que quieren conocer más informaciones sobre Nicaragua, o si hay empresas que quieren conocer más sobre el mercado de Francia, tenemos ahorita, no teníamos antes, tenemos ahorita una pequeña oficina que puede trabajar sobre este tema y también para que este día no será un día y después nada, pero que será un primer paso para fortalecer las relaciones comerciales entre mi país, Francia, y su país, Nicaragua. Embajador, quería aprovechar también su presencia para que hablemos un poco sobre el estado de la cooperación bilateral. ¿Cómo andan las relaciones Nicaragua-Francia en este momento? Bueno, sobre el tema
De comercio hablamos mucho sobre eso y la voluntad de Nicaragua y también la voluntad de Francia, de los dos gobiernos, para fortalecer estos intercambios comerciales. Por ejemplo, el ministro de Turismo de Nicaragua, Mario Salinas, fue en Francia hace un mes en un salón internacional francés de turismo y el señor Mario Salinas encontró muchos periodistas y también agencias de viaje de Francia y también un grupo de hoteles que podría hacer una inversión aquí en Managua y después, si posible, en un resort sobre la costa. Entonces, tenemos nuestros dos gobiernos realmente la voluntad de fortalecer nuestras relaciones comerciales. Y también queremos, con la Unión Europea, también fortalecer y ayudar la integración de América Central. Nicaragua tiene la presidencia durante 6 meses del SICA. Presidencia pro tempore del SICA. La pro tempore del SICA. Entonces, lo que mi gobierno quiere hacer es también de fortalecer esta integración, porque la integración de América Central es muy importante, como lo vimos antes. Y bueno, también yo puedo decir que la relación política es una relación política madura. Nuestro nuevo gobierno, que viene del Partido Socialista, fue en cargo del gobierno francés durante la Revolución en los años 80. Entonces hay un recuerdo muy fuerte de esta época en Francia con los socialistas que ayudaron a esta época en Nicaragua. Y también el gobierno de Nicaragua que se recuerda muy bien también que esta época. Entonces, nuestra relación política es, podríamos decir, más fuerte porque hay un cambio en Francia y que el nuevo gobierno que viene del Partido Socialista es un amigo de muchos años de la revolución sandinista y también durante la época de la guerra que ha conocido su país. Bueno, seguro que también tenemos algunos puntos sobre ellos. Queremos abrir un diálogo en respeto de la soberanía, pero también, bueno, yo creo que este diálogo, un poco como el diálogo entre las empresas y el gobierno, va caminando. Qué importante. Y en este momento la cooperación entre Nicaragua y Francia es más cultural que otra cosa en este momento. Sí, la verdad es que nuestra política de desarrollo, de apoyo del desarrollo, es una política. Francia tiene una política con prioridades y las prioridades de Francia es más prioridades sobre países muy cerca de Francia de manera geográfica, como África del Norte, pero también muy cerca con el idioma, con la historia, con la migración, porque tenemos muchos franceses que vienen de África del Norte, que vienen de la África Central. Entonces, seguro que nuestra prioridad es una cooperación con estos países de África. Entonces, la cooperación que tenemos aquí en Nicaragua no es bastante una cooperación sobre el tema del desarrollo directamente. Bueno, hacemos financiamiento de proyectos como energía sostenible, pero lo que hacemos es más una cooperación sobre el tema de la cultura, sobre el tema de la educación. Pero yo creo también que el desarrollo de un país, particularmente el desarrollo de su capital, no puede entender este desarrollo sin una educativa muy buena, sin
una vida cultural, porque si hay mañana una empresa francesa que quiere venir con restrictivos, ¿dónde van sus niños? ¿Qué serán la educación de sus hijos? Entonces, es muy importante ahorita, en el mundo que conocemos, con un desarrollo donde el saber será muy importante. Me parece también que es una política de desarrollo que hacemos también con una vida cultural más fuerte, más interesante en Managua, pero también para que haya más nicaragüenses que hablan francés, porque francés es un idioma que es bastante importante en el mundo, y también con un esfuerzo sobre el tema de la educación, porque tenemos un liceo franco-nicaragüense, pero es un liceo que es al mismo nivel que los liceos franceses. Entonces, cuando un nicaragüense, y más de la mitad de los alumnos son nicaragüenses en el liceo francés, franco-nicaragüense, cuando un nicaragüense tiene su baccalaureat en el liceo francés, puede ir en todos los países del mundo para estudiar, porque es exactamente el mismo nivel. Mi hijo es en este liceo, porque este liceo es exactamente al mismo nivel que los liceos de excelencia de Francia. Embajador Antoine Joly, muchas gracias por habernos acompañado Muchas esta gracias noche, también. y venir a ilustrarnos de esta misión de empresarios franceses interesados en Nicaragua. Ojalá que pronto se concrete esta cartera de inversiones en nuestro país. Ustedes no se vayan, nosotros continuamos con mucho más de Nicaragua Empresaria. Nicaragua Empresaria. Ya regresamos.